Vale. Con las tolerancias geométricas es muy exhaustivo este PowerPoint, hay muchas cosas, pero hay cosas que son menos importantes y que hay que saltarlas un poco porque de forma práctica las ves más rápidamente. Entonces no tiene sentido ir estudiándoselas de forma un poco más farragosa. Los tipos de tolerancias te lo sabes, ¿no? De forma, de orientación y de posición, ¿no? Que son estos. Veo todo, no te preocupes si no te digo. Comentaba antes, creo que más o menos he entendido que sé. Bueno, sigue, creo que sí Sí, que lo he visto. si tienes un punto, señala la superficie que se ve. Y si tienes una flecha, estás señalando la proyección, la perpendicular, la que señala esa línea. ¿Eh? Más o menos intuitivamente enseguida se pilla, ¿eh? Eso no suele ser un Sí, porque he problema. visto antes también una vista en 3D que Sí, según empleara el ancho, tal, no sé qué, y luego cambiara la vista, ya te dabas cuenta de que habiéndola visto en 3D, luego significaba el ancho, significaba del alzado, pues el perfil o lo que fuera, vamos. sí, intuitivamente eso no suele costar mucho tiempo, ¿eh? Suele costar poco. Entonces, nosotros tenemos la característica a la que le estamos poniendo la restricción. Es decir, la que tiene que tener cuidado de dónde se pone es ese plano, por decir, ¿no? Vale, Bien. Luego, este cartucho que ves añadido, que no tiene por qué estar, simplemente acota en qué dirección se aplica la zona de tolerancia. Es un añadido, es decir, primero hay que entender el cartucho y luego el añadido, porque lo complica normalmente un poco. el añadido es lo que no entendía antes, que te he puesto algún ejemplo, que no entendía por qué estaba, Bien, porque ves que expresa un paralelismo, pero dices, bueno, en alguna otra cosa no lo entendía muy bien. sí, en este caso lo que te está diciendo es que esto solo se aplica paralelamente a A. Me explico. Es decir, una tolerancia de tipo rectitud se aplica a líneas. Es una tolerancia de forma que se aplica a líneas. Claro, en un plano, ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿A qué rectas lo estamos aplicando? Entonces, lo que te está diciendo es que esta tolerancia que se aplica a líneas lo Sí, vamos a aplicar en planos paralelos a A. Es decir, yo cojo A, que es esta superficie, cojo un plano paralelo y en esa línea que me corta es donde aplico yo esta tolerancia. ¿Vale? O sea, tiene vale, que tener la rectitud, la tolerancia me da la forma, se aplica a esta característica y esto simplemente me dice en qué dirección se aplica esta forma. Pero no te fijes nunca en los cartuchos estos de dirección, o sea, los que concretan, si no has entendido primero el cartucho principal, porque se vale. aplica siempre al cartucho principal. ¿Eh? Aún así, yo, por ejemplo, aquí el halo veo es perpendicular al plano, al de rectitud de 0,1, ¿no? Sí, pero claro, el de rectitud, la tolerancia de rectitud me está diciendo que de este plano, las líneas de este plano tienen que estar comprendidas entre dos líneas paralelas, entre dos planos paralelos a 0,1. ¿Me entiendes esto? Si Entre eso lo dos entiendo, es como líneas. si fuera un sándwich imaginario, que es lo que te ponen abajo, y de ahí no te puedes mover más de una décima en todo Sí, el plano, ¿no? sí, sería esto de aquí, ¿no? Esto de aquí. Eso Eso es. es. O sea, yo, eh, esa línea real, o sea, la característica, porque fíjate que hablamos de características, ¿eh? ¿Te acuerdas de la característica extraída? Sí. O sea, la que yo Eran mida, los diferentes puntos que yo cogía para medir, ¿no? eso es, cuando lo hemos fabricado, la Vale. característica real o la extraída, es decir, lo que yo mida me dará una curva, ¿no? O Ujú. unos puntos. Claro, esos puntos tienen que estar en esta forma, tiene que estar entre dos líneas a 0,1 de distancia, ¿correcto? Sí, Pero claro, espera un momento, vamos a hacer una cosa. Voy a coger el lápiz. Claro, yo estas líneas las podría tener en esta dirección, ¿vale? Podría analizar las líneas en esta dirección o en esta otra dirección o incluso en direcciones diagonales, ¿me entiendes? vale. Si yo esto no lo pongo, si yo esto no lo pongo, si yo esto no lo pongo, tendría Sí, que medir todas las direcciones y en cada dirección mirar a ver que estuviese entre dos líneas a 0,1. vale. ¿Me entiendes? Sí, Si yo coloco esto, solamente tengo que controlar las líneas que sean paralelas a A.
Es decir, yo mediré la rectitud en esta dirección con una regla. Lo que haré será ir poniendo la regla en esta dirección. E ir moviéndola hacia allá. Vale, 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 vale. ¿Entiendes? Ahora cuando me has dicho de que tenemos que ir moviendo la regla en ese sentido, lo he entendido. Vale, Claro, vale. o sea, y luego yo esto lo tengo que medir de alguna manera, ¿eh? A ver, las tolerancias geométricas, lo más fácil y lo que hacemos todos normalmente es la máquina de medir por coordenadas. Si la tenemos. ¿Por qué? Porque la máquina de medir por coordenadas me va a dar el perfil exacto y luego tiene todas las fórmulas matemáticas para sacármelo automáticamente, es lo más fácil. ¿Eh? Pero si queremos hacer comprobaciones rápidas para ver si estamos cerca o no estamos cerca, sin que sean de laboratorio de metrología, sino para ser un poco de taller, la regla Sí, nos vale. O sea, poniendo la regla, por ejemplo, visualmente podemos llegar a ver hasta un par de centésimas, si vemos luz, vale, si la regla está bien calibrada. Entonces, claro, poniendo la regla aquí, si yo no coloco este cartucho, si yo quitase este cartucho, tendría que ir poniendo la regla en todas las direcciones. vale, ¿Vale? Y con este cartucho solo me interesa la rectitud de las líneas de ese plano en esa dirección. vale, vale. ¿Vale? Sí, Bien, Javier. entonces me interesa entender sobre todo la característica, la flecha me está diciendo la característica a la que le estamos poniendo la restricción y luego este cartucho, ¿vale? Ese cartucho de allí, que me dice cómo tiene que ser la zona de tolerancia, donde se puede mover. Vale. En las tolerancias de forma no le ponemos referencia. Es decir, no depende de ninguna otra característica. En este caso, yo cogeré las líneas de este plano y las mediré, me da igual cómo sea el resto de la pieza. Con lo cual, no pueden tener nunca una referencia, es decir, no es respecto a otra. Vale, ¿Vale? Si yo me voy a una tolerancia de orientación, me voy a ir a una de orientación rápidamente, todas estas son de posición. Vale, esta es de orientación. La de orientación, esta es un poco compleja, ¿eh? Las primeras estas son un poco complejas, vamos a una más sencilla de orientación, esta. Esta de orientación me dice que sea paralelo el eje de este cilindro al aldea. eje de este otro cilindro. Es decir, ya no es que el eje de este cilindro dependa de sí mismo, es que depende de cómo está puesto el otro. Con lo cual me tienen que poner una referencia, que es esa A. ¿Lo ves? Sí, ¿Vale? Entonces, esa es una referencia. Y fíjate que la referencia tiene que ser, por obligación, de una característica asociada. ¿Me entiendes esto? sí, creo que sí. Vale, o sea, yo no hago nunca, o sea, yo no le puedo decir que el eje de este cilindro sea paralelo a un eje extraído. O sea, no puede ser paralelo a una ondulada, a una curva, sino que será una asociada. Es decir, yo tendré que coger el eje de este cilindro de aquí y pensar cuál es el eje que se parece más a este cilindro, ¿vale? Porque el cilindro no es perfecto, Vale, ¿vale? Entonces, en el momento en que yo saque la asociada de del de abajo, entonces le diré, bueno, pues el de arriba tiene que ser paralelo a esa característica ideal de lo que me ha salido midiéndolo. ¿Me entiendes? Ahí hay sí. complejidad, ¿eh? Es complicado, es complicado. Vale, Vale. entonces fíjate que tenemos en este cartucho, importante, ¿cuál es la característica a la que se le aplica? Dímelo tú. A la concentricidad. No, A que sean paralelos los dos, ¿no? no, te estoy El pidiendo eje de no, 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 simetría. no, 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 no. Te estoy pidiendo a qué característica se le aplica. Ah, este sería, es que no me acuerdo de los nombres, pero bueno, este sería De paralelismo. de Eso, paradigma, pero que eso no, si me ese es, pides en cuál está, de las tres que había, en cuál es, ¿no? no, 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 no. Ese es el tipo. Ese es el tipo de la tolerancia, ¿vale? Te estoy pidiendo a qué característica se le aplica. La característica tiene que ser un plano, una línea, una recta, un eje. A la circunferencia, No, al cilindro.
Tampoco. Se le aplica al eje del cilindro de arriba. Luego te explicaré esto, pero fíjate que es una característica, ¿vale? Vale. Entonces, se le está aplicando, por la forma en que está puesto esto, que me parece que no sabes exactamente. Bueno, te cuento. A ver, yo cuando pongo esto, Javier, y lo veo en un plano, siempre entiendo que me dicen que es el paralelismo y claro, tú la medida que coges siempre es los ejes de simetría, No, no. A ¿sabes? ver, en este caso es obligatorio, pero te cuento un momento. ¿Te fijas que la flecha va a continuación de la cota del círculo, del cilindro? Sí, Vale, es continuación de la cota. Si es continuación de la cota, se está refiriendo siempre al eje, vale. ¿vale? Si es continuación de la cota, es una característica que se llama derivada, no integral. Es decir, no la puedes tocar físicamente. Es una característica imaginaria. Es decir, esto se me está refiriendo al estar la flecha como continuación de la cota, de la línea de cota, Ujú. me está diciendo que es del eje. Entonces, esta zona se está refiriendo a una característica que es el eje de este cilindro. Vale. Vale. Entonces, ya tenemos cuál es la característica a la que se le aplica. ¿Vale? Que sería como la persona a la que le aplicamos ahora el confinamiento. Es decir, serías tú, ¿no? ¿A quién? Pues al Sí. eje, ¿no? Al eje de aquí, ¿vale? Y ahora, ¿cuál es la zona en la que se puede mover? Hombre, pues si no se va de las 3 centésimas, yo entiendo que da igual, ¿no? Que puede oscilar. Hombre, no, da igual, no, Sí, claro, será en paralelo al otro, ¿no? Como hemos eso es, visto antes. eso es. Al tener el símbolo de diámetro, la zona de tolerancia es un cilindro. O sea, este símbolo de diámetro que tienes aquí, este de Sí, sí, aquí, sí, lo ese veo. te dice, se refiere solo a la zona de tolerancia, a la zona en la que se puede mover la característica, que es el eje. Pues el eje tendrá que moverse solamente en un cilindro de 3 centésimas de diámetro paralelo al eje de A, Ah, vale, ahora entiendo. ¿vale? Vale, y si no pone lo de diámetro, que es el otro caso, que está sobre la Si línea, no sería pone sobre la lo de línea imaginaria. diámetro, si no pone lo de diámetro, significa que la zona en la que se puede mover no es un cilindro. Serán dos planos, normalmente, o dos líneas, o otra cosa. Dos ¿Vale? líneas ponía. Eso es. Vale. Fíjate porque es muy importante. A ver, en este caso tenemos que poner el símbolo de diámetro porque no se puede hacer de otra manera si no lo acotamos más. O sea, hay que tener cuidado con el simbolito este. Si no lo ponemos, el que lo leyese se podría hacer un lío, porque estaría buscando dos planos. O sea, lo que haría sería, en realidad, si yo no viese este cilindro, que en este caso suele aparecer, lo que entendería es que es un cuadrado, un rectángulo. ¿Vale? Bueno, pero lo que me importa es que si entiendes la base, luego puedes leer todo. Me interesa que sepas que se aplica una característica, que en este caso es el eje, que me marca una zona de tolerancia dependiendo del tipo y que en este caso tiene que ser referido a otro elemento. ¿Lo ves? Que es esa referencia. Sí. ¿Vale? Y aquí no tenemos ninguna acotación más. Vale, pues tenemos eso que es lo importante. Vale. Me voy a ir al principio otra vez, ¿eh? Sí, es que esto tiene miga, ¿eh? Jodo. Tiene mucha amiga, pero si coges la base luego va abordado, ¿eh? Porque ya luego son todo características especiales. Vale, entonces fíjate que aquí lo que decía antes de una superficie integral y derivada. Vale, entonces en esta zona de aquí, fíjate que la flecha marca una línea. Me está diciendo ese plano, es lo mismo que aquí, ¿no? Me está marcando este plano. Esa es la Sí. característica a la que se refiere. Aquí está vacía, ¿eh? Aquí falta la zona de tolerancia. Pero aquí se está refiriendo a ese plano. Esto es una característica integral, yo la puedo tocar de la pieza, ¿no? Sí. Yo tengo ese plano, lo puedo tocar, lo puedo ver. Vale, bien. Fíjate que aquí este otro cartucho no está alineado con la cota, ¿lo ves? Sí. Está un poquito más a la derecha. Pues entonces se refiere a esta superficie de aquí. Es decir, se referiría a esta superficie de aquí. ¿Lo ves? Vale. Sí, sí, sí. Igual lo paso al otro lado. Mira, ves que aquí no coincide
Como en el ¿ok? otro, ¿no? Para Sí, indicar el eje, fíjate, ¿no? sí, fíjate que aquí no coincide la flecha, no es continuación, ¿ves? No está aquí, no es continuación. Bien. Al no ser continuación se está refiriendo a este plano de aquí. ¿Lo ves? O sea, yo sigo la línea y tiene que ser ese plano de allí. Y en este caso, si por ejemplo fuera continua, entonces sacaría referencia al centro de la pieza igualmente. Sí, si es continuación, ¿ves el de abajo? ¿Ves? Sí, Si es continuación, como este de aquí, si es continuación de la línea de cota, se refiere a una característica derivada, que es esto de aquí. Derivada quiere decir que no la puedes tocar, que es la línea media, el plano medio. vale, vale. ¿Lo ves? Sí, Paso a la siguiente diapositiva, con cilindros, lo mismo, exactamente lo mismo. Tenemos el de arriba, ¿ves? La flecha sobre qué está, sobre esa superficie, luego se está refiriendo a la superficie del cilindro, ¿vale? a la integral, ¿no? A la que tocamos. Eso es, a la que podemos tocar, a la Vale, superficie. Entonces, yo, la zona que le marque aquí será un límite para esa superficie. Sin embargo, abajo te fijas que es continuación de la línea de cota. Luego se está refiriendo al eje. Te fijas que aquí hay vale. dos cilindros, ¿no? Sí, 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 sí. Cuidado, al eje que está acotando. O sea, solo se refiere al eje de este primer cilindro. ¿Vale? Vale. Porque aunque aquí tengamos el eje de los dos igual, Puede aquí, ser una céntrica o cualquier historia, claro. aquí estamos en característica nominal, que los ejes son el mismo. Pero cuando fabriquemos, no me saldrá el eje igual. ¿Eh? Es bonito, es O bueno, bonito. o podía ser desplazado, no tienen por qué llevar el mismo eje, ¿no? Una vez tú mecanizas, podías desplazar ese eje luego, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Eso es, te puede salir excéntrico. Entonces, claro, fíjate que esta tolerancia se está aplicando solo al eje del que está acotando, es decir, al eje de este, Vale. ¿vale? Tal y como está. ¿Qué diferencia hay entre esta superficie y el eje? El eje siempre es calculado, es decir, yo tendría... A ver, esto no pienses luego cómo lo vas a calcular, cómo lo vas a medir, porque es muy difícil medir todas estas cosas. Hay que pensarlo muy detenidamente. Me explico. Yo a mí me dicen que mida este y tengo que ir en la superficie, por ejemplo, si esto es de circularidad, tendría que ir midiendo cada uno de los círculos que me genera. Eso yo pongo a la máquina de medir por coordenadas a trabajar, me voy y en 5 minutos me lo hace. No hay ningún problema, porque me genera toda la superficie extraída, me hace todos los cálculos, la máquina de medir por coordenadas lo hace, no hay ningún problema. Pero si estás en la máquina, tienes un problema, porque tendrías que ir buscando a ver qué métodos, con un reloj comparador, a ver cómo lo hago. ¿Eh? Vale. Entonces, normalmente lo que hacemos es en taller hacer aproximaciones, es decir, no lo hacemos con tanta precisión como lo haríamos en un laboratorio con máquina de medir por coordenadas o con un reloj comparador, con una técnica exacta, con un banco de centros o algo así, Ujú. pero buscamos métodos un poco más caseros, entre comillas, para que veamos desviaciones. Y entonces cuando veamos que algo pues, no cuadra, lo pasamos a taller, a laboratorio y ahí lo hacemos la medición un poco más exacta. Pero es importante que entiendas qué es lo que significan. Yo creo que es importante y sobre todo que entiendas a leerlos cuando veas un Vale. plano. Bien, entonces tenemos esto. ¿Vale? Una vez que entendemos lo que es la característica integral y derivada, podemos pasar a leer ya un poco más los cartuchos, ¿no? Aquí te explican un poco los cartuchos, es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Pues el cartucho tiene aquí el tipo de tolerancia, la zona de tolerancia y aquí son los datums o referencia. Ya está. Y luego esto lo que hace es clarificar un poco en qué direcciones se aplica la zona de tolerancia. Si tenemos más cartuchos encima o debajo, son más tolerancias sobre la misma característica. ¿Eh? Pueden estar a la izquierda, a la derecha, arriba. Podemos poner más tolerancias geométricas sobre la misma, pero no hay ningún problema. No nos... Sí, abajo en las últimas diapositivas hay algún ejemplo con varias perforaciones, igual 8 agujeros, y hay una que sale que lo lleva doble, que también lo estaba viendo y me estaba costando entender el por qué, sí. Pues lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos la de rectitud, que es la que hemos comentado antes, ¿no? Aquí Sí. tenemos la de rectitud del cilindro. Vale, entonces, en este caso de rectitud del cilindro, ¿cuál es la característica que estamos condicionando?
Bueno, aquí es Actívalo toda la pro. cara, ¿no? Del cilindro, toda la cara exterior del cilindro, la integral. Eso es. La integral exterior del cilindro. Eso es. Si me están pidiendo rectitud, solo puede ser en una dirección. Solo puede ser la generatriz. La del eje, ¿Vale? ¿te refieres? No, el eje no, cuidado. Solo puede ser la línea de la superficie. Vale, Cada una de las líneas de la superficie rectas. Como la característica es integral, está refiriéndose no al eje, sino a las líneas de la superficie. ¿Vale? vale. Bien. ¿Y cuál es la zona en la que tienen que estar estas líneas? La, la zona, Sí, la en, zona de en, tolerancia. pues una décima, ¿no? Podrá estar. Pues una décima entre dos rectas, una décima arriba, una décima abajo. 0,5. Vale. O sea, no es 0,505, es una. No, es 0505. O sea, 0,05 sería, pero bueno, sí. Sí, Pero sí, claro, sí. tiene que estar dentro de una, si no sumaríamos dos, ¿no? O sea, te puedes Sí, ir sí, para sí, arriba sí, o sí. para abajo, digamos, comer más o menos, pero sería una décima en total. Una décima en total, sí, sí, sí. Tiene que estar Vale. entre dos. A ver, es que no tiene sentido hablar de una décima de 0,05 arriba, 0,05 abajo. Me explico. 0,05 arriba o 0,05 abajo, ¿de qué? Hombre, pues yo entiendo que si tenemos el plano del cilindro, lo que sería que la cara exterior, pues si tú trabajas en máquina, o se te va a ir así porque estás comiendo mucho, o lo vas a Muy dejar bien, porque se te comba. muy bien, muy bien, muy bien. Pues vamos a corregir este concepto, es muy importante. A ver, claro, tú estás pensando 0,05 arriba o 0,05 abajo de la medida a la que tiene que estar. Esta tolerancia Sí. geométrica le da igual la medida a la que tiene que estar, porque es una tolerancia de forma. Es decir, tú lo tienes que meter, cada una de las líneas generatrices la tienes que meter entre dos líneas a 0,1 de distancia. Pero da igual dónde estén esas dos líneas. ¿Vale? Si no, tendrías que utilizar otro tipo de tolerancia geométrica, que sería la de concentricidad o la de cilindricidad. Vale. No sé si me entiendes, esto es difícil de captar, ¿eh? Espera, me voy a ir a la página 40 y Me 52. entiendo que como dices que es Mira, la generatriz, si tomamos la línea generatriz, que es la que dibuja el cilindro, esa es la que tiene que entrar dentro de esa línea y no se puede salir. Y le da igual cómo tú mecanices o lo que hagas es conforme tú dibujes el cilindro, no te puedes salir de esa décima, ¿no? sí, mira, fíjate, mira. Eh, este dibujo, ¿vale? Que es muy interesante. ¿Lo ves? Sí, Vale. Imagínate que este es el cilindro que acabamos de fabricar. Imagínate que esta línea, como si dijésemos, es el eje, vale. ¿vale? Y esta es la línea que me sale de la superficie. O sea, esta sería imaginaria y esta sería real. ¿Vale? Vale. Vale, bien. Fíjate que si yo le pongo una característica de forma, tendría que estar, espera, voy a coger este que está muy bien. ¿Lo ves este? Sí, Vale, a ver si puedo hacer una recta de color rojo. Vale, fíjate que aquí, fíjate que la de forma, ¿lo ves? sí. La está cumpliendo. ¿Por qué? Porque está entre dos líneas. ¿Lo ves? Está entre dos líneas paralelas a 0,1 de distancia. ¿Lo ves? Sí, Aunque no sean paralelas esas líneas al eje. ¿Lo vale. entiendes? Claro, Sí, cuando tú me dices 0,05 por arriba, 0,05 por abajo, te estás pensando ya en la orientación, en la tolerancia de orientación. ¿Me entiendes? vale, Ni siquiera en la de orientación, porque la de orientación tampoco tiene en cuenta la posición. Tú estás pensando en la de posición. La de posición sí que sería respecto a la cota en la que tiene que estar del eje, ¿me entiendes? ujú,
Sí, Pues 0,05, ¿no? Hacia arriba y 0,05 hacia abajo. Es decir, la tolerancia, o sea, la verde, vamos a ver si me sale, la verde esta, ¿ves? La verde esta sería la tolerancia si yo la hubiese hecho de posición. vale. ¿Entiendes? Sería 0,05 arriba y 0,05 abajo de la posición en la que tiene que estar respecto a el eje. Que además el eje ya tendría que ser, al ser una referencia, tendría que ser una característica asociada, ¿ves? Que es una línea, ¿vale? Pero como yo estoy en estos momentos siendo muy magnánimo, estoy poniendo una tolerancia de forma, ¿vale? La de forma. Y la de forma le da igual respecto al resto. Solo pide que sea recta. ¿Lo entiendes? Sí, 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 sí. ¿Vale? La de orientación, si yo le hubiese puesto una de paralelismo, diría entre dos líneas, pero también no, tampoco tiene sentido hablar arriba o abajo, sino entre dos líneas que sean paralelas a una. Y si yo le pongo la de ubicación, la de posición, entonces sí, 0,05 arriba, 0,05 abajo. Vale, vale. ¿Vale? Creo que lo entiendo, Javier. Tendrás que volver a esta diapositiva varias veces, porque esto cuesta mucho pillarlo, ¿eh? Pero es muy bonito, Vale. ¿eh? Es muy bonito. Entonces, fíjate que yo, si en la de paralelismo, o sea, la misma pieza, ¿eh? La misma pieza aquí que tengo, yo le pongo la de paralelismo, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Si yo en vez de ponerle la de paralelismo, ves que le he puesto esta, ¿eh? Perdón, la de paralelismo, le he puesto esta, la de rectitud, Rectitud. ¿vale? Si yo en vez de ponerle este símbolo, le coloco el de paralelismo, que es este, ¿lo ves? Sí, Ya tiene que ser paralela a otra línea, al eje, ¿vale? Pero le tendré que poner una referencia, que es lo que le llaman el datum. Es decir, le tendré que poner una A, una B respecto a cuál, ¿vale? Y si en la misma pieza, en vez de poner la de paralelismo, le pongo la de posición, que es esta, ¿lo ves? sí. Entonces la tolerancia que yo le ponga será además 0,05 arriba, 0,05 abajo. Es decir, yo, dependiendo si pongo la de rectitud, la de paralelismo o la de posición, estoy poniendo más condiciones al fabricante. Se lo estoy poniendo más difícil al fabricante o no. Vale. ¿Vale? Pero están muy bien porque todas estas, o sea, la filosofía de las tolerancias geométricas están pensadas para facilitarle la vida al fabricante y para mejorar la comunicación entre el cliente y el proveedor. Es decir, hay que tomarlas no como una puñeta, porque es que cuando las vemos en los planos, es como decir, ¡buah! Aquí que cómo me han puesto de condiciones, qué horror. Bueno, pero en todo caso será para el que mecanice, porque realmente al empresario, si tú le exiges esto, también te va a cobrar más, ¿no? Es un toma y daca. Igual te da. En realidad no. Es decir, en teoría es para comunicarle al fabricante qué es lo que es más importante y qué es menos importante. Bueno, yo te lo pondría en condicional, ¿eh? Porque si tú exiges a veces, claro, esto a veces te puede requerir otro tipo de acabados, entonces eso se puede traducir en más tiempo en máquina, por tanto encarecería producto. Te quiero decir que es un poco condicional también esto. Sí, exacto. O sea, si yo pongo una tolerancia, a ver, lo que pasa es que si yo solo pongo las tolerancias, dimensionales, claro, estoy restringiendo una serie de elementos, pero por ejemplo la perpendicularidad queda muy, muy limitada, ¿no? Queda muy, muy al libre albedrío. Si yo le coloco una tolerancia, por ejemplo, de perpendicularidad, porque a mí me interesa colocarlo con unos tornillos después en una determinada máquina, puedo liberar un poquito más la tolerancia dimensional, ¿me entiendes? Sí, O sea, la idea no es poner más condiciones, es decir, poner unas condiciones más holgadas para el resto de la pieza, decir, bueno, pues en vez de tener una tolerancia de una milésima, pues mira, le voy a dejar tolerancias de 2 centésimas, pero eso sí, quiero que la perpendicularidad de esta zona esté clavada. esté clavada, ¿vale? Entonces, claro, estoy liberando el resto de las tolerancias. O sea, en teoría esto está pensado para abaratar el coste de fabricación, no para encarecerlo, ¿eh? Lo que pasa es que lo Vale. solemos tomar al revés, ¿eh? Lo solemos tomar al revés. Hombre, es que cuando te toca hacerlo ya no mola tanto, ¿sabes? A ver, son muy bonitas y cuando lo veas en los planos de la fábrica te va a gustar. Y lo que tienes que hacer es no mirar. Cuando Joder. veas los planos de la fábrica no te fijes en todas, que agobia. Fíjate en una sola,
¿vale? Y mira a ver cada una con cariño. Vale, Pero vale. bueno, vamos a ir avanzando un poco un momento, ¿eh? Así, vamos a ver. Sí, otra cosa que me decías que era la de los datums, vale. Las preferencias, ¿no? Lo de las... Me voy a ir, sí, me voy a ir un poco, porque aquí no tiene, Estaba abajo del todo, Javier, casi fíjate me que, parece. fíjate que la de forma nunca tiene referencia, con lo cual esta no tiene problema, ¿vale? Vamos trabajando, ves pensando lo que te he dicho yo, sobre todo siempre piensa primero la característica sin saber lo que pone, ¿eh? Por ejemplo, aquí, ¿qué es la característica? Pues está hablando del eje, LG otra vez. ¿vale? Luego, la zona de tolerancia, pues está diciendo que tiene que ser recto y tiene que estar comprendido en un cilindrín de 8 centésimas. Pero fíjate que el cilindrín de 8 centésimas me da igual donde esté posicionado, ¿eh? Y puede estar hasta inclinado, Vale. ¿vale? Porque es de forma, ¿eh? Y luego, ¿respecto de qué? Pues esto respecto de nada, ¿vale? Esas son las tres cosas que se suele pensar, ¿eh? Me voy bajando un poco más, estamos aquí todavía en forma, con lo cual no hay referencia, fíjate, esto lo que está diciendo es en qué dirección, ¿eh? Se aplica. Ujú. Pero no está hablando de forma, pero no tiene referencia, esto es de forma, con lo cual no puede tener referencia. Esta también es de forma, cilindricidad, con lo cual no tiene referencia. Vale, aquí sí que ya tenemos referencia, con lo cual ya no son de forma, ya son tolerancias o de orientación o de posición. Vale. Bien, estos complican. Había una que te gustaba a ti por aquí. Esta. Vale, esta. Vale. Vale, esta, fíjate, ¿ves? Vale, esta. Vamos a buscar una un poco más bonita. Esta. Esta te la había preguntado yo. Vale, esta. Bien, te pregunto, ¿cuál es la característica que está limitando? Que tiene que pensar dónde se puede mover. La cara, El plano, ¿no? exacto, sí, la El cara. plano. O sea, solo estamos limitando este plano. Es al único que le está diciendo dónde se puede colocar. ¿Vale? ¿Y cuál es la zona en la que se puede colocar? En 0,1, ¿no? En líneas paralelas que estén a 0,1. Eso es. En realidad, Con respecto a, ¿no? C. con respecto a C. ¿Y C qué es? C es el cilindro que estamos viendo a la derecha. No. Pero en este ¿Qué es caso, C? ¿Qué es C? como está puesto así, será el eje. Eso es, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, Que yo era estamos la que te había hablando, puesto. Vale, 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 vale. exacto, estamos hablando de que la característica que es un plano tiene que ser paralelo a un eje. ¿Vale? Vale, vale. Fíjate que hay infinitos planos paralelos a un eje, ¿correcto? Sí, sí, Con lo cual sí. me deja cualquier plano paralelo a un eje. Sí que es Pero verdad que hay que cambiar el chip de... Sí que hay que cambiar el chip en la cabeza, sí, para no, ver esto. cuesta un poquitín, pero es muy divertido, ¿eh? Ya verás ya verás que le encuentras el gusto, ya. Todo, si Entonces, quieres divertirte, coges a Quintín y os ponéis los dos una tarde aquí con él. Así que no. cuando le empieces a hablar de esto ya verás cómo tendrás cafés largos. Buah. Entonces, fíjate que tiene que ser paralelo al eje. Entonces, claro, al eje hay infinitos planos paralelos, pero aquí te dice que tiene que estar entre dos planos paralelos, cualesquiera, a distancia de una décima, ¿vale? Que es lo que te está poniendo aquí abajo, ¿ves? ¿Ves este dibujo de Vale, abajo? sí, Vale, pues este es el eje, ¿vale? Pues tú eliges un plano paralelo cualquiera y con que esté entre dos planos paralelos cualquiera a este eje, que son infinitos, a una décima, ya está bien, vale. ¿vale? Y da igual, esto no te está limitando a qué distancia tiene que estar este plano del eje, fíjate. O sea, si solo te pusiesen esta característica para fabricar, estaría muy cómodo porque podrías ponerlo a cualquier distancia, ¿vale? Es una característica, o sea, es una tolerancia muy, muy libre, muy libre, ¿eh? Vale. Vale, me voy a ir, esto es lo mismo, ves pensándolas un poco, ¿eh? Estas de ángulos son más difíciles de ver. Trátalas con cuidado si no las hablamos otro día, ¿eh? Pero ves, Ujú. fíjate, por ejemplo, sobre qué, ¿cuál es la característica que está limitando? Pues tal cual está puesto es el eje de simetría del cilindro perpendicular, ¿no? Exacto, el eje del agujero este que está perpendicular. Lo que pasa es que hay que verlo perpendicular, ¿eh? Porque, Ujú. o sea, es perpendicular ¿a qué? A A. ¿Y Al A qué horizontal. es? Es ¿Qué es decir, A? el eje de simetría Eso es. horizontal. O sea, estamos hablando de líneas, ¿eh? O sea, no de superficies, de líneas. Entonces, Sí, yo tengo porque que... está bien. Yo aquí lo veía como el cilindro cuando lo he visto, ahora ya No, ahora son entiendo. líneas. Entonces, Vale. el eje calculado, que esto se haría con máquina de medir por coordenadas o algo así, ¿no? O bueno,
el eje calculado interior de este cilindro es el que me limita que este otro tiene que ser perpendicular. Pero fíjate que tiene que ser perpendicular respecto a... No tiene aquí un cilindrín. Luego tiene que estar entre dos La planos línea. perpendiculares. Tiene que estar Bueno, el plano, ¿no? entre dos planos perpendiculares a esa línea que estén a 6 centésimas de distancia. ¿Vale? Ya ves tú, sí, sí. Como no tiene el cilindrín, o sea, el símbolo de diámetro se aplica a la zona, no a la característica, sino a la zona de tolerancia. Con lo cual me dice simplemente que donde tiene que estar son dos planos, no es un cilindro, ¿vale? Pero el siguiente, espera que lo teníamos por aquí. No, no estaba allí. Bueno, es igual. Vamos a ver este. Aquí lo mismo. Esta Entonces, era la otra imagen que te había puesto, me vale. parece. Este, por ejemplo, lo que se refiere es que tiene que estar, ¿a qué característica? Pues el eje, ¿no? Ujú. Que estamos limitando, el eje. El eje, entonces, ¿cuál es la zona en la que se puede mover el eje? Pues no tenemos símbolo de diámetro, luego tiene que estar entre dos planos. Luego, entonces, tiene que Correcto. estar entre dos planos perpendiculares a A, ¿vale? Perpendiculares a Ujú. la base, pero solo controlamos en la dirección paralela a B. O sea, fíjate que la perpendicularidad solo se controla paralelamente a B, con lo cual tienen que estar entre dos planos perpendiculares a A y paralelos a B. ¿Me entiendes? Vale. Sí, 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 sí. Es como decirle solamente en una dirección. Es decir, me importaría que fuese perpendicular solamente en la dirección paralela a B. ¿Para qué puede servir esto? Pues, por ejemplo, para matricería. En matricería, como vas a colocarlo las matrices con columnas, pues te importa mucho la relación con respecto de B, que sea perpendicular, pero no tanto con respecto a otros planos, por ejemplo. Y Vale. aquí, en este de aquí, lo que le estás diciendo es que tiene que estar entre dos planos perpendiculares a A y paralelos a B, en la dirección paralela a B, en la dirección paralela a B le dejamos 0,2, ¿vale? Y la Pero en la perpendicular 1. dirección perpendicular a B le dejamos 0,1. ¿Esto qué quiere decir? Que en una dirección tiene una tolerancia y en otra tiene otra, ¿vale? Claro, si esto no lo ponen, si esto tan detallado es porque te quieren dejar la libertad de tener dos décimas en una de las direcciones. O sea, en realidad te quieren facilitar la vida. ¿Me Hombre, realmente entiendes? te están duplicando la tolerancia, que no es poco. Exacto, en una de las direcciones, ¿vale? Vale, vale. Claro, esto visto así, dices, joder, está complicando la vida. Todo lo contrario, te está detallando para decirte que, mira, esto solo me interesa en una de las direcciones, pero si en la otra te vas, pues mira, si eso abarata tus costes, pues mejor, ¿no? Pero claro, Vale. estás complicando la labor del que lo interpreta, ¿sabes? Vale, vale. Vale, Bueno, pero al final. 5 minutos más, ¿eh? Y te dejo. Y ya hablamos en otro momento que tienes mucho. Esto te va a costar, ¿eh? O sea, lo vas a volver a pensar y te van a surgir muchas dudas. Sí, Mira, sí, lo va a tener que volver a mirar todo, sí. sí, mira, me voy aquí, vale. Este es más complicado. Vamos a Este ver. es el otro que te he puesto, me parece. Es el de los agujeros que te he dicho antes. Vale, fíjate que estamos hablando de tolerancias de posición. ¿Lo ves? El símbolo. Ujú. Sí, Vale, sí, sí, sí. vamos a ir por partes. Entonces, primero, ¿cuál es la característica que está acotando? Pues ahora volvemos otra vez el eje del agujero. El eje del agujero, muy bien. El eje del agujero es lo que no se puede mover de un determinado sitio. Bien, ¿en qué zona? Pues tenemos una tolerancia de posición, con lo cual me va a decir la forma, me va a decir dónde tiene que estar y me va a decir además a qué distancia tiene que estar. O sea, es la más restrictiva de todas. Vale. Bien, ¿dónde tiene que estar? Pues mira, tiene que estar a 0,05, pero no tiene símbolo de diámetro, con lo cual tiene que Ujú. estar entre Entre dos planos. planos. Vale. Vale, entre planos respecto a C a B, que ahora te explicaré lo que es, y paralelos a B. Es decir, paralelos a esto. Es decir, entre dos planos paralelos a B que estén a 5 centésimas. Eso se entiende, ¿no? Hombre, te está diciendo que de largo, ancho y alto no se puede ir más en los planos de 0,5, ¿no? En O las sea, tres vistas. esta característica de aquí, este añadido, me dice que solo lo voy a medir en planos paralelos a B. Eso sí, ¿Vale? eso ya Con lo lo cual, entiendo. vale. Y este es en planos paralelos a A. Es decir, me dice que en la dirección A me voy a mover, tengo 2 décimas enteras. A mucha más Una tolerancia. barbaridad. Eso es. Pero en el plano paralelo a B tengo solo 5 centésimas.
es decir, mucho menos. ¿Por qué? Esto se Poquito. suele hacer mucho en matricería. ¿Por qué? Porque es importante que el punzón respecto de la columna esté a una distancia determinada, ¿me entiendes? Sí, Matricería, sobre todo, ¿eh? Pero en la otra dirección le importa menos, porque como es la de avance, le importa menos como esté. Pero bueno, es igual. Bien, ¿pero qué significa CAB? Bien, CAB quiere decir que yo, la pieza tal y como me salga, o sea, CAB en la pieza ideal no importa nada, no tiene ninguna importancia, porque no hay ninguna variación. Pero en la pieza real, lo que significa es que yo primero voy a colocar la cara C, es decir, lo de abajo, ¿lo ves? sí. Luego la cara A y luego la cara B. Paso a la diapositiva siguiente, que es la importante. Espera, que voy a la siguiente. Esta. Bien, fíjate, en estas dos dimensiones, si yo coloco la cara A primero y luego coloco la B, ¿lo ves? Me quedaría así, porque Ujú. las caras A real tiene que tocar completamente, ¿vale? El suelo. Y luego la B la voy desplazando yo hacia la izquierda y en cuanto toque ya no puede desplazarse más, ¿lo ves? Sí, Luego la pieza me quedaría así si yo pongo AB. Sin embargo, si yo pongo BA, primero tocaría la cara B y después lo acercaría hasta que tocase a la A. ¿Lo ves? sí. Me quedaría así. Luego la misma medida, ¿ves? Es diferente si yo pongo AB que si pongo BA. M2 es distinto de M1, ¿lo ves? Sí, 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 sí. ¿Lo ves? Además, esto no entendía nada. La verdad es que sí, sí. Vale. Vale, te va a costar también, ¿eh? Pero en esta diapositiva es donde se aclara. Es decir, no, claro, si la pieza es ideal, AB da igual que BA, porque va a tocar. Cuando toque va a ser perpendicular las dos caras. Pero Pero claro, sabemos que no va a ser así. claro, en la realidad es que hay picos, hay valles. Entonces, claro, cuando yo toque con una de las caras, la otra la voy a mover y en cuanto toque un punto ya va a llegar hasta el tope, ¿vale? Entonces, la posición va a ser diferente si yo pongo AB que BA. Y la medida que yo le estoy diciendo de posición va a ser diferente si es AB que si es BA. Por eso normalmente en matricería lo que haces es, primero, respecto al suelo, que es lo que vas a colocar primero, ¿no? Si esto es una Ujú. placa de matricería, yo la voy a poner en el suelo. Entonces, Sí, primero, claro, en el suelo. Luego, ¿qué me importa? Pues el A. ¿El A por qué? Porque probablemente lo que haga sea ajustar todas las placas respecto a A, ¿vale? A la hora de poner los tornillos. Quiero que estén todas ajustadas respecto a A. Y ya luego la B, pues me importa menos normalmente, porque aunque se salgan de la B, me da igual. ¿Por qué? Porque yo todas las placas que me van a fabricar se van a ajustar respecto a esta cara, respecto al tope A. vale. ¿Entiendes? Y sobre Sí, todo el suelo. ¿Vale? Entonces, por eso, ¿cómo me importa a mí medir todas estas perpendiculares, estos ejes? Pues primero respecto al suelo, luego respecto al A y luego ya el B, pues me da igual.